Jóvenes, reciban un cordial saludo. En este video pues les voy a hacer la tutoría del tema de nomenclatura química. Entonces, miremos enseguida la nomenclatura de los óxidos. Los óxidos los vamos a definir que son compuestos binarios que se producen por la combinación del oxígeno con otro elemento. Entonces el oxígeno se puede combinar con un no metal y va a producir un óxido ácido, o se puede combinar con un metal y va a producir un óxido básico. Para recordar, todos los elementos metálicos son los que se encuentran en la escalerilla de la tabla periódica hacia la izquierda, y los no metales son los que se encuentran de la escalerilla a mano derecha. Entonces existen varios tipos de nomenclatura. Para los óxidos vamos a utilizarlas todas. Entonces tenemos la nomenclatura stock. Esta nomenclatura decimos nombre del elemento que acompaña al oxígeno. Primero hablamos de óxido, luego nombre del elemento y en número romano el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Miremos el ejemplo. Entonces, para los óxidos del hierro, el hierro puede formar dos óxidos nada más cuando él trabaja con el estado de oxidación más 2 o cuando trabaja con el estado de oxidación más 3. Entonces, aquí tenemos que el hierro, cuando forma el óxido de hierro con el estado de oxidación más 2, entonces lo vamos a llamar óxido de hierro 2. Óxido de hierro 2, ¿por qué? Porque el hierro en este compuesto trabaja con el estado de oxidación más 2. En el otro ejemplo, el hierro trabaja con el estado de oxidación más 3, entonces se llamaría óxido de hierro 3, encerrado en número romano. Miremos los óxidos del cobre. El cobre trabaja con 1 y 2, entonces en este caso sería óxido de cobre 1, porque el cobre trabaja con el estado de oxidación más 1 en este compuesto. Y para el otro sería óxido de cobre 2. Aquí lo estamos viendo porque el cobre trabaja con el estado de oxidación más 2. Miremos la nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura la podemos aplicar a todos los elementos, a todos los tipos de compuestos que existen. Ácidos, bases, hidróxidos, todos los podemos utilizar. Entonces aquí tenemos que utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, de acuerdo al número de elementos que encontremos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer los óxidos del bromo, el bromo trabaja con los estados de oxidación más 1, más 3, más 5 y 7. Entonces se pueden formar 1, 2, 3 y 4 óxidos. Cuando trabaja con uno, vamos a hablar monóxido de dibromo. Vamos a nombrar todos los átomos que hacen parte de ese elemento. Monóxido de dibromo, o también lo podríamos llamar óxido de dibromo. Óxido de dibromo. En este otro sería pentóxido de dibromo. Pentóxido de dibromo, porque tiene 5 oxígenos y 2 bromos. Cuando tiene 7 oxígenos, en este caso, heptóxido de dibromo. Heptóxido de dibromo. En el caso del hierro, trióxido de dihierro. En este caso solamente tenemos que nombrar los átomos y el número de átomos que hagan parte de ese elemento. En este caso, como tiene 3 oxígenos, trióxido de dihierro. De esa manera es como se va a nombrar. Trióxido de hierro. En la nomenclatura clásica, aquí tenemos que tener en cuenta los estados de oxidación también. Para elementos con un solo estado de oxidación se coloca el sufijo ico, nada más termina así. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene un solo estado de oxidación, entonces lo vamos a llamar, como trabaja con uno, vamos a llamar óxido de sodio o también óxido sódico, terminado en ico, así como está aquí. Sódico. Cuando tiene un estado de oxidación. Cuando tiene 2 estados de oxidación, entonces el de menor estado de oxidación termina en oso y el de mayor termina en ico. Entonces miremos aquí, por ejemplo, el fósforo. Entonces sería óxido fosforoso, porque este es de 3, termina en oso porque es el que tiene menor estado de oxidación. Y el otro sería óxido fosfórico, porque el 5 es el estado de oxidación más grande. Entonces fosforoso y fosfórico, de acuerdo a los dos estados de oxidación. Ya cuando tiene más de 3 o más de 3, se utilizan estas reglas que tenemos aquí. Para el de menor estado de oxidación se coloca hipo, raíz hipo, la raíz del elemento terminado en oso. Para el segundo nada más termina en oso. Para el tercero termina en ico. Y para el cuarto vamos a colocar la raíz, el prefijo per, la raíz y terminado en ico. Entonces miremos un ejemplo. Para el cloro sería el apropiado para esto, que trabaja con 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Entonces los óxidos serían el primer estado de oxidación, que tiene menos,
óxido hipocloroso, como está aquí, que tiene menos, se coloca hipo, óxido hipocloroso. Para el que continúa, óxido cloroso, óxido cloroso. El que continúa, el de 5, óxido clórico. Y el que sigue más, y el último sería el de 7, óxido perclórico. Óxido perclórico. Entonces, esta sería la nomenclatura tradicional o clásica. Miremos ahora la nomenclatura para los ácidos, que es la que ustedes me han preguntado más. Entonces, los ácidos son compuestos que al disolverse en agua liberan iones de hidrógeno. Un ion de hidrógeno equivale a un protón. Entonces, hay un óxido ácido más agua produce un ácido oxácido. ¿Y cómo se organiza el oxácido? Hidrógeno más el no metal más el oxígeno. Entonces, en la nomenclatura tradicional se usan los mismos sufijos y prefijos que en los óxidos, lo mismo, igualito. Entonces, para los que tienen un solo estado de oxidación, termina en ico. Para los que tienen dos estados de oxidación, el de menor termina en oso y el segundo en ico. Para los que tienen más de 2 o 3, lo mismo que en los óxidos. Hipo termina en oso. El segundo termina en oso, el tercero termina en ico y el último termina en per, la raíz del elemento, y terminado en ico. Entonces, miremos ejemplos para poder verlo. Entonces, tenemos el cloro nuevamente, que tiene los 4 estados de oxidación. El que tiene menor estado de oxidación sería ácido hipocloroso. ¿Por qué sabemos que es un ácido? Porque empieza por hidrógeno. Empieza por hidrógeno. Entonces, ácido hipocloroso. El segundo, que sería cuando trabaja con 3, sería ácido cloroso. Ácido cloroso. El tercero, cuando trabaja con 5, sería ácido clórico. Y el último sería ácido perclórico. Ácido perclórico. De esta manera, son los mismos que con los óxidos. En la nomenclatura para los hidrácidos se antepone la palabra ácido seguido de la raíz del elemento y sufijo hídrico. Entonces, ácido clorhídrico terminado en hídrico. Esa es la terminación que tienen ellos. Ácido bromhídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorhídrico, ácido iohídrico. La combinación del hidrógeno con otros no metales forman compuestos que no presentan carácter ácido y generalmente reciben nombres vulgares. Entonces, por ejemplo, este sería la fosfina, la arsina, el amoníaco, la borina o borano y el agua. La nomenclatura de hidróxidos o bases. Los hidróxidos son compuestos que al disolverse en agua liberan iones hidroxilo. Entonces, un óxido básico más el agua produce hidróxido o base. Hidróxido o base. Entonces, ¿cómo se da la organización del hidróxido? Se organiza en metal más el hidróxido, el grupo hidroxilo o grupo alcohólico. Entonces, ¿qué nomenclatura vamos a utilizar para los hidróxidos bases? Se pueden utilizar todas, pero yo recomiendo que utilicemos la sistemática. Esta es la que yo voy a evaluar en el examen. Entonces, ¿cómo se evalúa cómo es la nomenclatura sistemática? Aquí tenemos varios ejemplos. Este sería trihidróxido de níquel, trihidróxido de níquel, tetrahidróxido de plomo. Este sería dihidróxido de zinc, trihidróxido de hierro, dihidróxido de cobre y dihidróxido de calcio. Entonces vamos a trabajar con esta nomenclatura. Esta es la que yo voy a evaluar. Es la sistemática igualita como la hemos trabajado con los óxidos y con todos los elementos. Para las sales, tenemos que las sales están constituidas por un metal y un no metal. Entonces, un ácido más una base de hidróxido produce una sal más agua, así como se producen las sales. ¿Y cómo se organiza la sal? Un catión más un anión, son un átomo positivo que es un metal con uno negativo. De esa manera es como se organizan las sales. Entonces, la nomenclatura para las sales, tenemos sales neutras que no presentan hidrógeno en su molécula. Tenemos sales ácidas que presentan hidrógeno sustituible en su molécula. Y sales básicas que presentan hidroxilo en su molécula. Entonces, de esa manera es como se clasifican ellas. ¿Y cuál nomenclatura vamos a trabajar con ellas? Vamos a utilizar la nomenclatura sistemática también. Esta es la que yo les voy a evaluar a ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotros en estos ejemplos que tenemos aquí? Fluoruro de litio. Fluoruro de litio. Esta es la terminación uro. Es la terminación que tienen las sales. Fluoruro de litio. Tribromuro de oro. Tribromuro de oro. Este sería sulfuro de disodio. Y este sería disulfuro
de estaño. Disulfuro de estaño. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a nombrar a estos elementos. Nada más esto es lo que vamos a evaluar. Si tienen alguna duda, pues se comunican conmigo y con todo el gusto yo les ayudo en esto. Espero que les haya servido esta información. Un abrazo y bendiciones a todos, jóvenes.